El tema del que quiero hablar contigo dentro de lo que es vida práctica es el tema del vestido, de la ropa. Es un tema sumamente recurrente en nuestro correo electrónico. Todo el mundo pregunta cómo debe vestir un cristiano, cuál es la forma correcta, qué se debe poner, qué no se debe poner, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Qué tú nos dirías? ¿Qué nos dice la palabra, la Biblia sobre este tema? Bueno, yo creo que aquí de nuevo hay que cuidar los extremos. Por un lado, tú tienes un grupo de cristianos que piensa, por ejemplo, que los pantalones no deben ser usados por las mujeres y se alude a ese concepto basado en algo que está en el Antiguo Testamento cuando habla de que la mujer no debe usar ropa de varón ni el varón ropa de mujer. Pero la realidad es que los pantalones no eran ropa de varón ni de hembra en el Antiguo Testamento, no se usaban, punto. De manera que yo no creo que ese versículo que es usado sería base para eso. La idea en la palabra de Dios, cuando llama al varón a usar ropa varonil y a la mujer a usar ropa femenina, no es tanto el tipo de ropa, sino la impresión que pueden dar al resto de la comunidad, de tal forma que no haya duda de lo que es un varón, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, que no haya confusión, sobre todo para los niños que en una etapa de su desarrollo están todavía definiendo su sexo. Y Dios está preocupado, ha estado siempre preocupado con que la raza humana entienda claramente lo que es el sexo masculino y el sexo femenino. Por la falta de diferenciación de los patrones del uno y del otro, vemos hoy tanta confusión en la sexualidad del ser humano. Eso es una parte. La otra parte que crea mucha confusión tiene que ver con que si me pongo arete o no me pongo arete. Exacto, si me tiño el cabello, también lo relacionado con el maquillaje, los collares, las prendas, basándose en este texto de que no debemos, de que Pablo dice que la mujer no debe vestir con prendas ostentosas y ni vestidos ni perlas ostentosas. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se debe y qué no se debe? Bueno, una vez más tenemos que considerar el trasfondo cultural del momento y Pedro estaba preocupado con que las mujeres de la iglesia al vestirse parecieran similares a las mujeres de la calle, a la inconversa, sensual y muchas de estas cosas que Pedro menciona, piedras, peinados ostentosos y piedras preciosas y demás, se acostumbraba que mujeres dedicadas a la prostitución y otro tipo de cosas Quienes la utilizaban. era quienes la utilizaban mayormente. Entonces, él está tratando de establecer una diferencia entre la forma de vestir del cristiano y el mundo del momento. Yo creo que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo en cualquier sociedad, en cualquier momento histórico. Eso es un extremo. El otro extremo tiene que ver con cuando estamos hablando acerca de qué yo puedo, hasta dónde es moral o no moral cierta vestimenta. Así es, como faldas cortas, blusas sin mangas, Exacto, o qué tan tiritos. apretado puede una blusa estar o un pantalón, ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, de nuevo, yo creo que muchas mujeres tienen clara la idea de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y una de las maneras como tú lo puedes ver es porque muchas veces vienen a la iglesia normalmente de una forma decorosa y de repente cuando llega el día de la boda resulta, o de una boda, porque no tienen que ser ellas las que se casan, de repente la vestimenta adquiere una sensualidad extraordinaria un sábado en la noche para la boda que ellas no se atreverían a usar el domingo en la mañana. Es como si la vestimenta fuera dependiendo de la ocasión y ese no es el caso. De manera que, una vez más, yo creo que sirve la pregunta para llamar la atención y decir, mujeres necesitan cuidar su cuerpo. El hombre es muy visual, es muy estimulado visualmente y nosotros tenemos que diferenciarnos del resto del mundo. Y eso es importante. ¿A qué tú crees que se debe este boom de lo que es la sensualidad? No solamente en el mundo, pero dentro incluso de la iglesia. Bueno, yo creo que podemos hablar de varias cosas, pero voy a comenzar con esta. Los frenos sociales se han ido. En otras palabras, 50 años atrás habían ideas, valores en la sociedad que decían, eso es inapropiado, eso no debe ser. Y entonces a veces aquellos impulsos que el ser humano tiene por ser un ser caído eran contenidos por los frenos sociales prevalentes en la sociedad. Hoy en día la idea que prevalece es que tú haces lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiero, no hay valores, realmente bueno es lo que es bueno para mí. Entonces, en la ausencia de frenos sociales, los impulsos naturales pecaminosos del hombre se desenfrenan.
Eso es una cosa. Número dos, el hombre ha pasado a ser el centro de atención por encima de lo que quizás haya ocurrido en sociedades recientes, y entonces ahora todo lo que tiene que ver con el hombre es exaltado. De ahí que haya un afán tan grande con el cuerpo, la figura, las curvas, el gimnasio. Entonces ahora ese cuerpo en el que yo estoy gastando dinero y esfuerzo y ejercicio, yo quiero exhibirlo, yo quiero transparentarlo a través de la ropa. El cuerpo ha pasado a ser mi motivo de orgullo. Entonces el hombre, la mujer ha perdido lo que es el valor por el hombre interior. Y ahora todo es la apariencia. Y yo creo que hay dos grandes causas del mal hoy en día. Hay un tema con relación al cabello del hombre y de la mujer. Hay mujeres que usan el cabello corto como un hombre o hombres que usan el cabello largo como una mujer. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que hablemos sobre este tema. ¿Qué podemos obtener de lo que son los lineamientos de la Biblia para poder como que llegar a un punto medio y aplicar algo que realmente sea bíblico y no simple y llanamente porque yo diga esto está bien o está mal, sino algo que realmente entendamos que es la Biblia que está dando un lineamiento de qué es lo correcto o lo incorrecto. Quédese con nosotros, ya regresamos con más. Preguntas diversas, respuestas directas es nuestro tema de hoy en Respuestas. Miguel, estábamos hablando acerca de lo que son los temas de vida práctica, hablábamos acerca del vestido. Antes de salir te preguntaba sobre el cabello. Hay mujeres que lo llevan corto como un hombre, hay hombres que lo quieren llevar largo como el de una mujer. ¿Cuál es el punto medio? Bueno, de nuevo, si vemos en la Biblia las directrices, en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando capítulo 11, el apóstol Pablo está hablando acerca de que la mujer no se descubra la cabeza, que la cabellera es la honra o la gloria de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, una vez más, tenemos que considerar el contexto cultural, y en ese momento parece ser que las mujeres que vivían de una manera moral tendían a dejarse su cabellera larga, y que un cabello corto en una mujer tendía a llamar la atención. Y Pablo a la iglesia de Corinto le hace ese llamado de atención que nosotros no vemos en ningún otro lugar de la palabra. Yo creo de nuevo que Dios está interesado en que el hombre luzca como un hombre y la mujer luzca como una mujer, de manera que el cabello debiera llevarse de una manera que no confunda en la cultura del momento lo que es una figura masculina con lo que es una figura femenina. De hecho, en la época de Cristo el cabello del hombre se usaba largo, pero todo el mundo tenía claro en ese momento, por las formas culturales, lo que un hombre hacía o no hacía, cómo se comportaba, cómo hablaba, y lo que una mujer entonces hacía, que de hecho salían poco a la calle muchas veces, precisamente por las formas culturales. Entonces yo creo que la preocupación es hasta dónde nosotros podemos, al vestirnos, número uno, lucir moralmente correcto, y número dos, hasta dónde vamos a comenzar a confundir potencialmente a un niño que está luchando todavía o a un joven con su sexualidad. Yo creo que debemos vestir como hombres y como mujeres en cualquier lugar cultural donde nos encontremos. Con esto no queremos decir obviamente que estamos en contra de que la mujer lleve el pelo un poco más corto, ni mucho menos. Para nada. Sabemos ya, y como tú has explicado, dentro del contexto en el cual este texto entonces se aplicó en un momento. Claro, lo que la mujer que use su cabello corto, lo que debe cuidarse es que el resto de su figura no luzca amachada, porque eso no es algo que Dios quiere. Entonces ella debe lucir femenina con su cabello corto. Exacto. Esa es la idea. Así es. Hay otro tema que es de mucha controversia, sobre todo en los jóvenes, y es el tema de los tatuajes, Miguel. Si es bíblico, si no es bíblico, si ofende a Dios, si no ofende a Dios, si es permitido, si no es permitido. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Habla la Biblia sobre los tatuajes? Bueno, la Biblia habla de los tatuajes, aunque su aplicación, déjame decirte lo que dice y luego entonces hablamos de esa aplicación para el día de hoy. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28,
La palabra de Dios nos habla de no tatuarnos, de no zanjarnos el cuerpo. Era muy acostumbrado en las culturas paganas a zanjarse a veces cuando se estaba adorando a un dios pagano, tratando de ofrecerle la sangre como sacrificio, como ocurrió con aquellos profetas de Baal y Daniel, perdón, no Daniel, Elías, en el monte, ¿verdad? Cuando se fueron a luchar, a probar quién era Dios, y mientras ellos gritaban y danzaban y cantaban a sus dioses paganos, y no producía la lluvia, que era el acuerdo en el que habían quedado, entonces ellos comenzaron a zanjarse. En ese mismo contexto, Dios habla también en Levítico que el hombre o el ser humano en general no debiera tatuarse. Era muy acostumbrado en esa época el tatuarse con figuras de dioses paganos y demás. Ese es su contexto. Pero yo creo que a la vez Levítico está tratando de cuidarnos de que nuestra forma de lucir ante el mundo no nos confunda con los patrones culturales del momento. Y yo quiero hacer una anotación más desde el punto de vista médico, y yo quisiera que aquellos que me escuchan prestaran seria atención a esto. Yo he revisado múltiples estudios de revistas de pediatría que tienen que ver con niños y adolescentes, hasta la edad de 21 años incluso pudieran llegar a los estudios pediátricos, y una y otra vez los estudios han demostrado que adolescentes tatuados pertenecen a un grupo de alto riesgo para promiscuidad, alto riesgo para enfermedades venéreas, alto riesgo para suicidio, depresión. De manera que esto no es tan sencillo como parece. ¿Qué hace que un adolescente se quiera tatuar y otro no? Bueno, eso fue estudiado en Estados Unidos múltiples veces, y las conclusiones son todas las mismas. Entonces, ahora estamos hablando de tu motivación al tatuarte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y muchas veces es parte de rebelión, parte de tu identificación con la moda del momento, buscando significado, y por eso todas esas condiciones detrás del tatuaje son las que te colocan muchas veces en un grupo de alto riesgo. Y quizás entonces tú has dicho algo muy importante. La motivación es algo clave. O sea, al momento de decidir hacerlo o no, quizás sea bueno, ¿cuál es tu motivación? Y generalmente ¿cuál podría ser una motivación legítima? O sea, detrás de esa motivación siempre hay inseguridades, hay búsqueda de aprobación. Significado, identidad, todo eso. Y con relación a la motivación, yo quiero también hacer algo puntual aquí. Es que mucha gente dice, bueno, tú no me puedes juzgar porque tú no conoces mi motivación es buena. Nosotros no podemos estar tan seguros siempre que nuestra motivación sea buena, porque la motivación viene del corazón y el corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. Por tanto, yo tengo que permitir que otros revisen mi motivación. Y esa es la realidad. ¿Tú crees que esto de los tatuajes sea algo cultural, que en algunos lugares sea no tan bien visto porque no es algo común, pero en otros que es algo más común o es algo cultural, no sea un gran problema? Bueno, déjame apuntar a 3 culturas distintas. Estados Unidos es una cultura con alto índice hoy de suicidio, depresión. Cada 4 horas se suicida un adolescente. Bueno, es cultural, pero yo no puedo aislarlo del resto de lo que está pasando en la cultura. Eso es uno. En Rusia es considerado parte de la mafia rusa el tatuaje. Hasta hace poco, no sé cómo están los adolescentes ahora. Y en Japón hay lugares donde a ti ni siquiera te dejan entrar si está tatuado por su asociación con el crimen organizado. Entonces, yo no puedo separarlo del resto de lo que está en la cultura. Esto no es tan sencillo. Uno de los problemas con la generación joven es que cree saberlo todo, y uno de los problemas con la generación quizá ya de más edad es que se olvida que necesita entender a esta generación. Bueno, tenemos que entenderla, pero hay una experiencia que es pasada, y esa experiencia y esas asociaciones con lo cultural, la generación joven no la tiene, lamentablemente, porque no tiene suficiente ni experiencia ni estudio para poder hacerla, ni discernimiento.